quisiéramos decir que la presentación clínica del COVID-19 muchas veces es indistinguible de una infección viral de tracto respiratorio, como ustedes conocen, como la gripe producida por la influenza, inclusive a veces se parece al resfriado común, o puede presentarse como otras patologías como la diarrea, etc. Estos síntomas más frecuentes son la tos, malestar general, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, en los huesos, y muchas veces distinguir entre el COVID y estas otras patologías infecciosas virales es muy difícil. La vía de transmisión más frecuente es el contacto cercano, de manera de que las gotitas que se expelen, ya sean tosiendo, en estornudos o inclusive solo hablando, lleguen a depositarse en las mucosas de los ojos, de la nariz o de la boca de aquellas personas que están a una distancia de menos de 2 metros. Hay otra forma, esta es la forma predominante, hay otras formas que están en discusión en el mundo médico, como es los fómites, que son todas esas superficies que se pueden contaminar con el virus, y uno al tocarlas puede llevarlo a estos sitios que les dije, y este método o esta forma es secundaria, no es tan frecuente, y tendría que ser que esas superficies que usted tocó hayan sido o hayan recibido las secreciones de un enfermo en las últimas 1 o 2 horas, etc. Otra forma que es la forma de aerosol, que está en discusión ahorita en el mundo médico, que también parece ser una forma que no es la predominante, y son aquellas gotitas que son diferentes a esas gotas grandes, que se mantienen o van más allá de 2 metros y se mantienen en suspensión un poco más tiempo que las gotas grandes. Esto tendría importancia, y es una discusión activa en el mundo médico, si eso ocurre en lugares cerrados, donde no hay ventilación, de manera que las personas podrían aspirar esas pequeñas virus suspendidos en gotas más pequeñas, y esto está en pleno debate en el mundo médico. El diagnóstico, aparte del diagnóstico clínico, se hace con pruebas de laboratorio. Hay 3 tipos de pruebas de laboratorio, que son las pruebas que son el estándar de oro, que es las pruebas moleculares que ustedes han oído de PCR, que se toma a través del hisopo de nasofaringeo, por la nariz y llegando hacia la faringe. Este es el estándar de oro, y en Venezuela se ha centralizado en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Existe un segundo tipo, que son los antígenos, que no los tenemos en el país, y un tercer tipo, que son las que más ustedes han oído hablar, que son las pruebas rápidas o las pruebas serológicas, donde al paciente se le toma muestra de sangre y se busca la respuesta del organismo en forma de anticuerpos al virus. De estos, la que está indicada para la infección aguda es la prueba de PCR o la prueba molecular. Las pruebas serológicas no están hechas para el diagnóstico de infección aguda, sino para complementar a aquellos pacientes que ya vienen y que tienen varios días, por lo menos 7 a 10 días de enfermedad, lo cual es la PCR, la positividad de la PCR viene bajando. Entonces las pruebas rápidas podrían de alguna forma complementar a la prueba básica de diagnóstico de infección aguda, que es la prueba de PCR. Es importante que las pruebas rápidas muchas veces son utilizadas para tomar decisiones, y la sensibilidad, especificidad o la credibilidad de las pruebas no es lo adecuado como para tomar este tipo de decisiones. En el tratamiento se está discutiendo mucho se ha discutido sobre el tratamiento antiviral. Actualmente el Remdesivir, que es un antiviral muy costoso, es el que está siendo utilizado en países del primer mundo. Yo creo que para nosotros es algo muy costoso, por lo menos por los momentos. De resto, el tratamiento para el 80% de los pacientes que se quedan en su casa es el tratamiento sintomático, que ustedes conocen, de una buena hidratación y tratamiento de los síntomas de dolor y fiebre. Otros tratamientos están en investigación y son preliminares todos. Por lo tanto, debemos esperar un poco para ver cuáles de esos tratamientos que están en investigación llegan a tener un lugar importante. ¿Qué debemos hacer para todos? Para tratar de disminuir el número de casos en la sociedad, de manera que los hospitales no estén sobrecargados de casos en sus emergencias, en sus salas, en sus terapias intensivas. Bueno, yo creo que esto ha sido muy publicitado ya, que es guardar una distancia, que esas gotas grandes no lleguen a usted, y si llegan a usted, tratar de utilizar un tapaboca, que puede ser un tapaboca artesanal para la población general o un tapaboca quirúrgico, y para el personal de salud necesitan una protección mayor en forma de tapaboca quirúrgico o aquellos
respiradores médicos que se llaman N95 que filtran el 95% de las partículas. Aparte de eso, es muy importante que busquen no aglomerarse en sitios mal ventilados. Esto es muy importante, aplicar el sentido común. Todas aquellas actividades que se pueden hacer al aire libre, donde haya ventilación, que ustedes guarden una distancia y utilicen tapabocas cuando no puedan guardar esa distancia, es lo que es recomendado. La situación actual del país la vemos como un aumento progresivo del número de casos, y nosotros esperamos que el número de casos va a seguir aumentando. Nadie tiene una bola de cristal de manera de saber con qué magnitud la vamos a tener en los próximos 2 meses, pero yo pienso que todos debemos prepararnos para, o vernos en el espejo de aquellos países latinoamericanos como Perú, Brasil, Chile, Ecuador, etcétera, México y hasta Colombia, de tener un número de casos que podrían poner en riesgo o sobrecargar los hospitales, que es lo que nos interesa a nosotros, sobre todo las camas en terapia intensiva, que son limitadas. Entonces, la mayor parte del trabajo la hacemos en la comunidad, tratar de nosotros no enfermarnos para que esa ola de pacientes que van al hospital no sea lo suficientemente grande como para que se puedan atender. Hay tanto tipo de actividad que hay que aplicar, como te dije hace un rato, el sentido común. Por ejemplo, las actividades donde puedes mantener una distancia social o distancia de 2 metros en ambientes ventilados y que tienen un valor para la sociedad importante, deberían mantenerse, porque recuerda que una cosa son los medios de vida y otra cosa son las vidas. Debemos ser inteligentes y darle cabida a esas actividades donde hay poco riesgo y buen valor social, tiene un valor social. Y esto es muy dinámico. Las autoridades deberían ver cuáles son las que se pueden abrir de manera que no haya aquella parte de la población que no tiene medios de subsistencia pueda sobrevivir. Bueno, eso que me está preguntando es motivo de discusión no solo en Venezuela, en todos los países, porque ya llevamos 3-4 meses los estudiantes de todos los niveles sin clase, y eso es algo que es difícil tener también, por más que hagamos educación a través de internet, muchos no tienen internet, etcétera. Y esto debe individualizarse. Cuando te digo individualizarse, debe ser por países, por niveles, etcétera. Aquellos colegios, escuelas, universidades que puedan tratar de seguir estas cosas que te he dicho, distancia, espacios ventilados, uso de tapabocas, etcétera, podrían intentar de alguna forma empezar con un aforo que tal vez no es el aforo que tenía, o sea, la cantidad de estudiantes de antes, pero empezar a intentar, y cumpliendo con todos estos requisitos, pueden de una forma u otra empezar otra vez, porque yo pienso que esto va a durar unos meses más y tenemos que ver qué fórmula podemos hacer de tener la mayor actividad económica con el menor número de enfermos. Nos tenemos que seguir lavando las manos, pero lo más importante es que el contacto cercano, más que los fómites. Los fómites es una palabra que nosotros utilizamos los médicos para las superficies inanimadas que están contaminadas, que se llama. Acuérdate que contaminadas son las superficies. Los seres humanos se contagian o se infectan, que es un término que yo veo que a veces se utiliza en forma inadecuada, ¿no? Entonces, eso es un poco controversial todavía, los fómites o los aerosoles. Yo creo que debemos dejar pasar más tiempo para ver cuál es el papel de estos dos factores. Pero como conclusión, el mecanismo fundamental de transmisión es el contacto cercano y aquellas gotas grandes que el paciente expele, ya cuando tose o estornuda, que pueden llegar a tener contacto con la otra persona. El valor de las otras dos, de las superficies contaminadas o de los aerosoles, lo descubriremos mejor en unos meses cuando tengamos estudios científicos en relación a eso. Yo estoy de acuerdo que muchos han caído en paranoia, no dejar los zapatos afuera, etcétera. Siempre que porque si usted no se lleva las manos que están contaminadas a esos 3 sitios de la boca, no va a tener la transmisión. Usted puede tener los zapatos que llegaron de la calle, pero usted tiene que tocarla solo los zapatos y tocarse la cara, que es lo que no está recomendado, ¿no? Inclusive ese método, y te repito, de transmisión del virus a través de tocar superficies hacia la cara, no es el principal. Y no sabemos exactamente cuál es el valor, pero yo creo que las recomendaciones de lavarse las manos, etcétera, antes de tocarse la cara siguen igual hasta que averigüemos cuál es el valor de esa forma de transmisión. Toda concurrencia, llámalo que se apiñen, que se aglomeren, es exactamente lo que no queremos en esta pandemia, porque con más cercanía que tú tengas, aún teniendo tapabocas,
las posibilidades de que esas gotas tuyas, inclusive en pacientes presintomáticos, o sea que todavía le falta unos días para presentar los síntomas, o que nunca lo van a presentar y están infectados con la enfermedad, es importante que traten de estar lo más separados, lo más al aire libre, y si están en un transporte público, traten de que el transporte público no tenga el aforo de siempre, que usen tapaboca, que se laven las manos frecuentemente y no se lleven las manos a la boca, y utilicen tapaboca en forma adecuada. Acuérdate del tapaboca, muchas veces se lo manipulan, etcétera, o si utilizan un tapaboca entero no lo lavan con la frecuencia que tienen que lavarlo, o utilizan tapaboca quirúrgico por una semana, 2 semanas, que tú sabes que puede estar colonizado o contaminado, ahí se puede llamar contaminado con el virus, y puede ser entonces un vector de transmisión.